yo quiero hablarte, seguimos en la epístola, ¿verdad?, a Santiago. Yo quiero que vayas allá en tu Biblia, ¿verdad? Yo quiero que vayas a la epístola a Santiago. Ahí en tu Biblia la encuentras, ¿verdad?, casi al final, digámoslo así, casi para llegar al final. Y te recuerdo, en lo que buscas tu Biblia, que tú nos encuentras en las redes sociales a través de Facebook, YouTube, Instagram, ¿verdad? Nos encuentras a través de las redes sociales como Tierra Prometida Ajusco, donde vas a poder ver, tenemos incluso un blog también de Tierra Prometida Ajusco, donde tú vas a poder encontrar un montón de predicaciones, reflexiones, alabanza, fotos y muchas cosas que estoy seguro que pueden bendecir tu vida en estos tiempos tan complicados. Bien, el día de hoy yo quiero hablarte sobre cómo es que este libro, la Biblia, te va a ayudar a madurar. Sí, porque es muy importante. La semana pasada hablé sobre cómo es que nosotros podemos atravesar por los problemas, por la tentación, por las situaciones difíciles y salir adelante. Este libro es maravilloso, esta biblioteca, de hecho, porque la palabra Biblia significa libros, ¿verdad? Entonces es un grupo de libros que están aquí. Y nosotros creemos plenamente que esta es la autoridad de Dios para nuestras vidas. Estamos dando un curso, de hecho, los miércoles al respecto de la Biblia, los miércoles a las 8 de la noche. ¿Cómo la Biblia me ayuda a madurar? Yo quiero que vayas a Santiago, capítulo 1, versículo 16 al 25, y le voy a dar lectura a la palabra de Dios. Dice así: Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Por favor, vuelve a leer conmigo esa parte. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Antes de pasar a los puntos que quiero mencionarte, ¿verdad? Antes de pasar a estos puntos que son relevantes, yo quiero llamar tu atención a varios detalles ahí en tu Biblia. Yo espero que tengas una pluma o un lápiz, una libreta para hacer anotaciones. Y antes de ir a los puntos que vamos a tratar, yo quiero llevarte al versículo 18. En el versículo 18 la palabra de Dios dice que Él, nuestro Señor Jesucristo, de su voluntad nos hizo nacer. Fíjate bien que nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Esto que cuando aparece aquí en la Biblia, ¿verdad?, que leemos palabra, se refiere a logos, a la palabra escrita, a este libro que tenemos nosotros aquí en la mano. De hecho, en Juan capítulo 15, versículo 3 dice: y vosotros estáis limpios por la palabra. Vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Esta palabra te limpia, esta palabra te purifica. No es algo mágico, querido hermano. Vamos a seguirlo trabajando, ¿verdad?
Pero yo quiero que veas un contraste que hay aquí en este escrito, ¿verdad? Porque él nos habla de nacer en el verso 18 y quiero que vayas al versículo 15, por favor. En el versículo 15, más arriba, ahí en tu Biblia, dice, entonces el pecado extremo, ¿verdad? El libertinaje, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz muerte. Muerte, da a luz muerte. Entonces, amado hermano, yo quiero llevarte a esta palabra que dice da a luz. Hay un contraste en la palabra de Dios. Verso 15 nos habla que también se nace para muerte. A través del pecado, ¿verdad? Tristemente, naces para pecar, para el pecado. Sin embargo, en el verso 18 dice que nuestro Señor Jesucristo, por su voluntad y a través de su voluntad, Él nos hace nacer por su palabra. Nos hace nacer por su palabra, ¿verdad? Entonces, tenemos ese contraste, ¿verdad? Y hay varios contrastes ahí, ¿verdad? El verso 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto. Observa este contraste en el verso 19, sea pronto, y luego dice tardo, pronto y lento. Pronto y lento. Aquí vemos otro contraste en la palabra de Dios. Pronto para escuchar y lento para hablar. Tardo para airarse, dice el versículo 19. Debemos aprender a tomar ese control que el Espíritu Santo de Dios da a nuestras vidas. Y en esta palabra airarse, ¿verdad? También implica venganza, por ejemplo. La palabra airarse implica venganza. Entonces debes de ser lento para vengarte, lento para hablar, lento para maldecir, lento para enojarte, para proferir palabras contra alguien. Tenemos que aprender a hacer eso. Y la palabra de Dios nos enseña que debemos hacerlo para tener bendición y salir adelante. Entonces, verso 21, por favor. Si vas conmigo al verso 21, por lo cual, y nuevamente vemos en el verso 21, el escritor en su género literario empieza a hacer ahí un juego de contrastes desde que empezó la carta, ¿verdad? Pero en el verso 21 dice, por lo cual, y quiero que subrayes la palabra en tu Biblia, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, desechando. Y enseguida dice, recibe con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Sabes una cosa? Que para resurgir, para renacer, para resucitar en Cristo Jesús, hay que hacer un proceso, un procedimiento de desechar y recibir. No puedes solamente poner la palabra en ti. Por eso hay muchos profesores en filosofía y otros lugares que enseñan Biblia, pero no hay transformación, no hay cambio, no hay poder. Porque solamente lo toman como un libro intelectual. Sin embargo, si tú utilizas este proceso que nos habla el versículo 21, ¿verdad? Que por lo cual desechemos toda inmundicia. ¿Sabes una cosa? Quítate la ropa sucia, quítate toda la ropa sucia, apestosa, mugrosa, deshilachada, de pecado, de inmundicia, de malas actitudes, malos pensamientos. Todo eso, deséchalo, deshazte de él. Y entonces, observa, entonces recibes con mansedumbre, con humildad, la palabra de verdad. ¿Verdad? Entonces, vamos adelante. Yo con esto quería hacerte mirar estas cosas. Ya he entrado de hecho un poquito en los puntos que te quiero tratar, pero necesitamos quitarnos este viejo hombre, desecharnos de esta ropa sucia, de malos pensamientos, de cosas malas, como veíamos la semana pasada, ¿verdad? De pecado, de concupiscencia. Así que entonces, déjame darte cuatro verdades acerca de cómo la Biblia te ayuda en tu madurez cristiana, en tu madurez, para que salgas adelante, para que vayas
adelante en la vida. Y la primera cosa es que el Padre te ha dado la palabra de Dios. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En Santiago 1:17, todo regalo, todo don, ¿verdad? Viene de Dios, querido hermano. Pero quiero llamarte la atención a la palabra buena, toda buena. Dios no puede ser tentado, lo veíamos la semana pasada, ¿verdad? Él manda lo bueno hacia tu vida, manda lo bueno hacia nosotros. La pregunta hoy en día es, ¿por qué si Dios es tan bueno nos mandó el coronavirus? Bueno, eso sería tema para otra predicación, pero Él manda toda buena dádiva y todo don perfecto. Pero la respuesta casi está ahí. Él no envió el coronavirus, ¿cierto? El COVID-19. Todo esto viene del Padre del cielo. La palabra de Dios nos ha sido dada por el Padre para que tú y yo la recibamos con humildad y vayamos caminando en Él, en su palabra, para ser guiados, transformados y bendecidos. Por favor, hijo. La segunda cosa es que la Biblia, mi querido hermano, siempre te da un nuevo inicio, siempre te da un nuevo inicio. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios de transformación. Jesucristo es un Dios de segundas oportunidades. Y la Biblia te da un nuevo inicio a través de la palabra de Dios. Tú puedes descubrirlo y ver cómo tu vida es cambiada y transformada. Y todo ese odio, ese rencor, toda esa frustración se va desapareciendo, se va quitando. Aprendes a lidiar con ello y vas saliendo adelante porque ya no vas solo, sino el Espíritu Santo va contigo. Santiago capítulo 1, versículo 18 dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por lo cual, desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia, recibamos con mansedumbre la palabra implantada. Él te da un nuevo inicio, nos hizo nacer un nuevo inicio para tu vida. Si tú la semana pasada o el día de hoy haces esta oración de fe, o la semana pasada hiciste esta oración de fe, tú tienes un nuevo inicio. Dios te ama y Dios te va a transformar. La tercera cosa que te quiero decir al respecto es que tú definitivamente y yo, para poder salir adelante, tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. Tenemos que ponerla en práctica. No podemos solamente estarla leyendo, estudiando, sin ponerla en práctica. Vendríamos a ser como los fariseos que Jesús tanto recriminó. Debo ponerla en práctica. Santiago 1:22. Pero esto es una orden, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, olvidadizos. ¿Sabes una cosa? El día de hoy estás oyendo la palabra de Dios, pero si no la pones en práctica, amado hermano, hermana, entonces estás totalmente perdido, perdida. ¿Por qué? Porque nos engañamos a nosotros mismos. Creemos estar en la palabra, pero no estamos. Por eso hay muchos hombres, o la gente nos critica tanto, porque hay muchos hombres y mujeres que se dicen cristianos, pero tienen una actitud totalmente diferente a lo que manda la palabra de Dios. Y la gente lo señala y lo dice, porque vive una vida diferente, porque no está haciendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué ocurre? Pues bueno, como él es cristiano y hace lo que se le pega la gana, ¿verdad? Entonces se le señala a él y nos señalan a todos por igual. Por eso tenemos una gran responsabilidad de vivir la palabra de Dios, de ponerla en práctica. Esto te va a llevar a la madurez. Esto te va a llevar a la madurez. Tener un nuevo inicio, obvio, tienes que ir creciendo y desarrollándote. Y ponerla en práctica es como irte alimentando cada día con buenos productos para tu salud. Y por último, te comento que la otra cosa que hace la palabra de Dios y cómo la Biblia te lleva a la madurez es porque debes leerla, estudiarla, escudriñarla cuidadosamente. Cuidadosamente. Santiago 1:25. Mas el que mira, ¿cómo?
atentamente. ¿Pueden decir conmigo ahí en donde están? Atentamente. Atentamente, detalladamente, en la perfecta ley. Aquí se está refiriendo a los primeros 5 libros de la Biblia. La ley, los primeros 5 libros de la Biblia, también conocidos como el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El que mira atentamente, y dice la de la libertad. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios rompe cadenas, la palabra de Dios hace cosas maravillosas. Veme aquí, soy un ejemplo, ¿verdad?, de que Dios hace cosas tremendas. Cuando andaba yo con ropaje sucio, con pecado, con inmundicia, conozco de Jesús, conozco de su palabra y empiezo a ser transformado. Pero no solamente debo de mirar atentamente, sino que necesito perseverar. Perseverancia, constancia, persistencia. La gente ve este libro, y dice, ¿todo eso tengo que leer? Sí, y toda la vida hasta que el Señor venga, tienes que perseverar, tienes que leerlo atentamente, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será llamado Macario. ¿Sabes? La palabra para bienaventurado es Macario. ¿Sí? Si alguien de ustedes se llama así, entonces tú te estás llamando bienaventurado. Macario, bienaventurado. Eres feliz, pero quiero que observes esto. Hoy, domingo, en medio de todo este problema que vivimos, dice que tú serás bienaventurado en lo que haces. En lo que haces. ¿Haces la comida en la casa para tus seres queridos? ¿Sales a trabajar? ¿Estás estudiando en casa? ¿Estás llevando trabajo a casa? ¿Estás cuidando a los hijos? ¿Estás haciendo lo que hagas? Serás bienaventurado. ¿Por qué? Porque tú estás estudiando, escudriñando la palabra de Dios y la estás poniendo en práctica y te está dando un nuevo inicio. Y todo eso viene del Padre del cielo. Todo don perfecto y buena dádiva viene de nuestro Dios. Y eso hace que todo lo que hagas te salga bien. Todo lo que hagas te salga bien. Como dice el Salmo capítulo 1, ¿no es cierto? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que su delicia está en la ley de Jehová, que medita en ella de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Te das cuenta? Salmo capítulo 1 y Santiago capítulo 1, versos 16 al 25 nos hablan casi de la misma situación. Te recomiendo que leas Salmo capítulo 1. Así que, amados hermanos, esto es, tenemos otra diapositiva. Esto es lo que el día de hoy yo quiero dejar a tu vida, para que ahora que hay tiempo en la casa, pues vayamos madurando. Hay 4 verdades acerca de la Biblia, de la palabra de Dios, y la primera verdad es que Dios te la dio. No te la ha dado el hombre, Dios te la dio. La palabra de Dios es 100% humana porque fue escrita por hombres en diferentes tiempos, pero es 100% divina porque fue inspirada por Dios. Y la Biblia me da un nuevo inicio, gracias a Dios. Debo ponerla en práctica y debo de estudiarla cuidadosamente ahora que tenemos tiempo, y aun cuando no lo tengas, debes hacerlo. En la Segunda Guerra Mundial, termino con esto. En la Segunda Guerra Mundial, unos hombres que creían en Jesucristo, ¿verdad? Llegaron, los pusieron en las barracas, estaban ahí, y ellos, tenía yo una foto de esta imagen, le tomé una foto a una Biblia de este tamaño. La primer Biblia, yo no conozco otra al día de hoy, yo no conozco otra, pero estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial. Y era una Biblia de este tamaño, impermeable. Sí, ¿sabes? Yo le tomé una foto estando en Paraguay. Estaba la Biblia dentro de un vaso con agua y adentro la Biblia.
Y sabes, la hicieron de esa manera. ¿Cómo? Yo no lo sé. No me preguntes. Pero esa Biblia, la primera Biblia impermeable, y ellos leían eso. Y sabes, también comentan que a veces arrancaban trozos de esos papeles para estudiarlos a la luz de la vela, ¿verdad? O con la luz de la luna, leer los versículos, memorizarlos. Y cuando llegaban los nazis a levantarlos para el trabajo diario, se lo comían o se lo pasaban a su compañero. Deleítate en la palabra de Dios. Eso te va a madurar. Eso te va a llevar a crecer. Eso te va a ayudar. Déjame hacer una oración por ti, amado amigo, hermano. Que Dios bendiga tu vida. Pon la siguiente, por favor. Quiero decirte esto para ti que nos escuchas por primera, segunda o tercera vez. Romanos capítulo 10, versículo 9. La palabra de Dios dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tienes que confesar y creer que Dios resucitó a Jesucristo de los muertos para ser salvo. La palabra salvación implica una vida diferente, implica una vida eterna. Y yo quiero invitarte en esta mañana, en esta tarde, a que hagas una oración para que Jesucristo venga a tu vida y sucedan todas las cosas maravillosas de madurez que te hablé hace un rato y muchas más. La diferencia, esto no es mágico, no dejas de sufrir, no dejas de enfermarte, no dejas de envejecer, no es mágico. La diferencia es que atraviesas esta vida solo o atraviesas esta vida con Jesucristo. Esa es la diferencia. Y la diferencia es que cuando pasas por enfermedad, por angustia, por tristeza, por economía mala y todo eso con Jesús, es mucho mejor porque Él te bendice grandemente. Esa es la diferencia. Yo quiero invitarte a que hagamos esta oración si tú quieres. Es una oración voluntaria, de corazón, con fe. Y si tú quieres hacer conmigo esta oración, pues hagámoslo juntos y que Dios bendiga tu vida. Dice la palabra de Dios, hagamos esta oración que dice así: amoroso Jesús, gracias por crearme y amarme. Aun cuando yo te he ignorado y he tratado de ir por mi propio camino, hoy entiendo que te necesito en mi vida y te pido perdón por mis pecados. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste de la muerte. Te recibo en mi vida como mi Salvador y Señor. Gracias por tu gran amor. Amén. Si tú hiciste, amado amigo, esta oración, déjame decirte que en el cielo hay gozo, hay alegría. Así que yo quiero invitarte que si tú hiciste esta oración, sea de reconciliación, que te alejaste de Dios por muchos años y te estás reencontrando con Él, o sea que tú es primera vez que hiciste esta oración y dices: Señor Jesús, yo quiero caminar contigo, entonces yo te invito a que me escribas, por favor. Escríbeme para que yo te mande material y puedas seguir desarrollando tu vida espiritual. Escríbeme, por favor, aquí al chat o en mi WhatsApp personal o a las redes sociales. Escríbeme y yo te envío material para que sigas desarrollando tu vida cristiana. Así que, amado hermano, amigo, le damos gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios porque tú has hecho esta oración de fe y tu vida es transformada y cambiada. Déjame hacer una oración por ti. Señor Dios Todopoderoso, bendice a tu iglesia, bendice a las personas que han hecho esta oración de nuevo inicio en su vida. Padre, bendícelos, tómalos en tus manos y que tu Espíritu Santo les llene, les fortalezca y les guíe a toda verdad. Que tu palabra implantada sea la transformadora de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.